Las aguas del Pacífico no solo traían barcos de comercio, traían la ambición de hombres que no respondían ante ninguna corona. El clan del corsario llegó a la costa para reclamar un tesoro que la historia decía que existía, pero se fue dejando un rastro de cenizas y muerte. 30 hombres fueron ejecutados en los muelles en un acto de venganza pura, por un botín que se esfumó entre los dedos de los invasores. Estás por descubrir la cara más oscura de la independencia, donde los héroes de los libros actuaban como verdugos de aquellos que simplemente cumplían con su deber. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El puerto olía a salmuera antigua, a brea quemada por el sol y al sudor frío de la inercia burocrática. Era 1819, y la noche, pesada y húmeda, actuaba como un silencio cómplice sobre los muelles de madera carcomida, donde el dinero de la corona esperaba su turno para cruzar el Atlántico. No era un puerto cualquiera, era el nervio financiero de una guerra que se libraba tanto en los despachos como en las trincheras, y su vulnerabilidad era proporcional a la riqueza que albergaba. En las sombras de la bahía, las siluetas recortadas de la escuadra mercenaria de Lord Cochrane, conocido entre los suyos simplemente como el almirante, o, con un temor reverencial, el corsario, no eran un presagio de liberación, sino una promesa de saqueo metódico. Este no era un ejército de patriotas idealistas. Era una máquina de guerra financiada por la promesa de botín, mantenida a flote por la plata que aún no tenían, y dirigida por un hombre cuya lealtad era un cálculo constante de riesgo y recompensa. El código de sangre, que regía al clan del corsario, no estaba escrito en pergaminos constitucionales, sino en el entendimiento tácito de la necesidad. La misión de la flota libertadora se había estancado. Los cofres estaban vacíos, las tripulaciones murmuraban, y la promesa de gloria se desvanecía ante la realidad del hambre. El almirante, un estratega formidable con una frialdad casi clínica, había apostado la supervivencia de toda la campaña a un golpe audaz: la toma del almacén real, un enclave fortificado que, según informantes bien pagados, contenía el último gran cargamento de monedas de plata destinado a las arcas españolas. Si el tesoro no se materializaba, el proyecto de independencia, al menos en su fase marítima, colapsaría, dejando a sus hombres como piratas sin bandera. La presión financiera había transformado la guerra en una empresa de alto riesgo, donde el fracaso no se medía en vidas perdidas, sino en deudas impagables. El corsario, un hombre de ojos penetrantes y movimientos contenidos, observaba la costa desde la cofa de su nave insignia. Su mente no divagaba en la moralidad de la acción, sino en la arquitectura de la muerte, que debía diseñar para asegurar una victoria rápida y total. Había que eliminar la resistencia con una eficiencia que borrara cualquier rastro de duda o vacilación. Conocía la biología del miedo. La sorpresa inicial debía ser tan violenta que paralizara la respuesta defensiva. La clave no era la fuerza bruta, sino la precisión quirúrgica del terror. La tropa asignada al desembarco, liderada por el capitán Pizarro, un mestizo taciturno cuya lealtad era tan inquebrantable como su manejo del machete, estaba compuesta por veteranos curtidos en el arte de la emboscada. Ellos entendían que en la guerra de independencia, la diferencia entre un héroe y un bandido era simplemente la cantidad de plata que se llevaba consigo al final del día. Aquel puerto era defendido por una guarnición pequeña y mal equipada, hombres que, en su mayoría, eran reservistas o civiles reclutados a la fuerza, cuya única motivación real era la paga mensual que apenas les alcanzaba para alimentar a sus familias. El teniente Donato Ruiz, a cargo de la vigilancia del almacén real esa noche, era uno de ellos. Un hombre de mediana edad, más acostumbrado a la contabilidad de sacos de grano que a la estrategia militar. Su mayor preocupación no era un ataque naval, sino que la humedad estropeara los registros de inventario. La blindación social de Ruiz, su creencia en que el puerto era demasiado insignificante para un ataque de tal magnitud, era su mayor debilidad. Esta confianza ingenua, alimentada por meses de calma tensa, era precisamente lo que el corsario estaba a punto de explotar. La fragilidad de la paz era una mentira cómoda, que estaba a punto de ser demolida por la furia de una flota desesperada. Cuando las primeras lanchas tocaron la arena en el punto más oscuro y menos vigilado de la costa,
No hubo gritos de alarma. Solo el sonido húmedo de las botas al hundirse en el fango y el susurro metálico de las armas desenfundadas. La inercia del ataque era palpable. Los hombres de Pizarro se movían como sombras entrenadas, sin disparar un tiro hasta que estuvieran a la distancia óptima para un asalto cuerpo a cuerpo. El objetivo inicial no era el almacén, sino el pequeño cuartel de guardia y las viviendas adyacentes de los defensores, para garantizar que la respuesta fuera desorganizada y emocional, nunca táctica. El plan del corsario era claro: asegurar el perímetro, neutralizar a cualquier testigo potencial y, lo más importante, encontrar el tesoro antes del amanecer. Pero incluso el plan más meticuloso es vulnerable a la realidad caprichosa de la avaricia y la decepción. Lo que sucedió en las siguientes horas transformó una operación militar en un acto de brutalidad vengativa, un evento que la historia oficial preferiría olvidar, enterrado bajo el peso de la narrativa épica de la liberación. El oro no apareció donde debía, y la furia de los mercenarios sin pago se desató contra aquellos que simplemente custodiaban un fantasma de plata. La decepción, cuando llegó, no fue un suspiro, sino un golpe sordo en el pecho de cada hombre que había apostado su vida a la promesa de la plata. El capitán Pizarro, con el rostro cubierto de hollín y la respiración agitada por la adrenalina de la toma, contempló el interior de la bóveda principal del almacén real. Habían volado la puerta de hierro con una precisión admirable, invirtiendo la pólvora necesaria para un asalto costoso, solo para encontrarse con el vacío, o peor aún, con el simulacro. Montones de papeles húmedos, cajas vacías y unos pocos sacos rellenos con lastre de arena y algunas monedas de cobre oxidado. El tesoro, el gran cargamento destinado a la corona, era un fantasma, una quimera que había sido evacuada o desviada semanas antes, dejando tras de sí solo el eco de la avaricia. La información, supuestamente infalible, había fallado, y con ella, la última esperanza de pago inmediato para la flota. En ese instante, la línea que separaba al soldado de la libertad del mercenario desesperado se borró por completo. La noticia viajó rápidamente a la nave insignia, donde el corsario esperaba la señal de victoria. Su reacción no fue un estallido de ira, sino una frialdad glacial que se extendió por la cubierta. El fracaso financiero era una amenaza existencial mucho mayor que cualquier contraataque enemigo. La disciplina se sostenía sobre la promesa de recompensa, y sin ella, el motín era inevitable. Había que restablecer el orden, no con palabras, sino con un acto de violencia tan desproporcionado que reescribiera el código de sangre para los hombres. Si el botín no podía financiar la campaña, el terror sí podía asegurar la obediencia. La arquitectura de la muerte, que había diseñado para la toma, se transformó en la anatomía de la venganza. La orden que regresó a Pizarro fue concisa y carente de emoción. No dejar testigos, no dejar cabos sueltos, y sobre todo, transformar la frustración en un mensaje ineludible de impunidad. El teniente Donato Ruiz, junto con los otros 29 defensores, entre ellos guardias, estibadores armados a la fuerza y algunos civiles que habían intentado defender sus casas adyacentes al cuartel, fueron reunidos en el patio central del almacén. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y miedo visceral, esa respuesta biológica primigenia donde el cerebro, inundado de cortisol, registra la inminencia de la aniquilación. Ruiz, cuyo mayor terror había sido la humedad en los libros contables, ahora enfrentaba el filo de un machete manejado por un hombre cuya expresión era de traición personal. Él había creído en la blindación social del puerto, en la idea de que su insignificancia lo protegería, y esa creencia se deshacía ante la mirada dura de Pizarro. El capitán, consciente de que sus hombres necesitaban una catarsis violenta para disipar la rabia del engaño, no ofreció explicaciones ni perdón. Los prisioneros eran ahora el precio simbólico de la plata perdida. La ejecución no fue un frenesí, sino una operación metódica, diseñada para maximizar el impacto psicológico entre los propios atacantes y los pocos que pudieran sobrevivir para contar la historia. Los hombres de Pizarro, expertos en la emboscada y la acción rápida, formaron dos líneas. Se procedió por grupos de 5, forzados a arrodillarse sobre el suelo empapado de rocío y el olor a salitre.
No hubo interrogatorios sobre el paradero del tesoro. El corsario ya había deducido que los prisioneros eran tan víctimas del engaño como su propia flota. La matanza era un acto de pura frustración económica, revestido de necesidad militar. El primer grupo cayó bajo una andanada de disparos cercanos. El sonido amplificado por los muros del almacén, un ruido seco y definitivo que rompió el silencio cómplice de la noche. Lo que siguió fue un descenso rápido hacia la brutalidad calculada. A medida que los cuerpos caían, la rabia de los mercenarios sin paga encontraba su cauce. Era una violencia fría, casi administrativa, donde la vida humana se convertía en un pasivo que debía ser eliminado para equilibrar el libro de cuentas de la misión fallida. El corsario, a distancia, sabía que esta matanza no solo silenciaría a los testigos, sino que también ataría a sus hombres con un nuevo vínculo: el miedo compartido y la culpabilidad innegable. Habían cruzado el umbral de la guerra convencional hacia la piratería pura y dura. La inercia de la venganza se había activado, y no se detendría hasta que los 30 hombres yacieran inertes en el patio. El último en caer fue el teniente Ruiz, que intentó balbucear una súplica sobre su familia, un detalle humano que Pizarro borró con un solo y certero golpe de machete. Al amanecer, el puerto olía a pólvora y cobre, y el almacén real se había convertido en una morgue improvisada, un monumento sombrío a la decepción. El legado de miedo e impunidad apenas comenzaba a escribirse en la historia negra de la independencia. 24 de abril de 1820. Tras la masacre, el puerto de Valparaíso fue declarado en toque de queda naval, sellando el secreto en la bruma y el hedor a sangre oxidada. El amanecer no trajo la luz redentora, sino una visibilidad brutal que expuso la obra terminada del capitán Pizarro. Los 30 cuerpos, desparramados en patrones aleatorios sobre el suelo de tierra compactada, eran ahora la evidencia incontrovertible de que la misión había fracasado doblemente, no solo por la ausencia del botín, sino por la necesidad de una purga tan exhaustiva. La escena no inspiraba heroísmo, sino una náusea fría, incluso entre los hombres acostumbrados al fragor del combate. Pizarro no permitió el lujo de la introspección. Su deber era ahora la contención y la limpieza, un ejercicio de pragmatismo macabro. Ordenó a los marineros menos impresionables que amontonaran los cuerpos, no con respeto, sino con la eficiencia de quien despacha carga muerta. Cada pila era un recordatorio físico y contable de la frustración del corsario, un pasivo que debía ser neutralizado para evitar la futura indisciplina y la deserción. El hedor a cobre, mezclado con la humedad salina del muelle, se adhería a la ropa y a la memoria de los atacantes, fijando el recuerdo del acto en sus sistemas nerviosos como una toxina persistente. La arquitectura de la muerte, diseñada por el corsario, no terminaba con el último aliento. Exigía una gestión post-mortem que asegurara la impunidad. Los hombres que habían participado en la ejecución, desde el primer disparo hasta el golpe final de Pizarro sobre el teniente Ruiz, se encontraron ligados por un código de sangre mucho más fuerte que cualquier juramento de lealtad: la complicidad en el asesinato. Este acto quirúrgico de violencia, ejecutado con la precisión de un castigo divino, no buscaba el placer sádico, sino la cohesión militar a través del terror compartido. Sabían que, si caían prisioneros o si intentaban desertar, el testimonio de la masacre del almacén sería su sentencia de muerte, independientemente del bando. El corsario, desde la distancia, había logrado su objetivo secundario. La plata había desaparecido, pero había comprado la lealtad eterna de sus hombres a través del miedo y la culpa ineludible. La adrenalina del asalto inicial se había disipado, reemplazada por el cortisol sostenido del secreto y la amenaza constante de que su crimen saliera a la luz. Mientras Pizarro supervisaba la quema de los restos de documentación en el almacén, asegurándose de que la historia oficial solo registrara un enfrentamiento naval menor, la flota anclada en la bahía iniciaba los preparativos para una retirada metódica. El corsario, de pie en su puente de mando, observaba el muelle a través de un catalejo. Su rostro era una máscara de cálculo económico. La pérdida de la plata significaba que la campaña libertadora, que él financiaba con promesas de saque, se tambalearía. Pero el terror generado por la masacre era, en sí mismo, una moneda de cambio. La noticia, viajando a través de los murmullos de los estibadores que la noche anterior habían huido,
Aseguraría que futuras poblaciones y guarniciones prefirieran la rendición inmediata antes que arriesgar una defensa, mitigando así el costo humano y logístico de los próximos asaltos. La violencia se había convertido en un instrumento predictivo de control. La rápida inercia de la flota al zarpar fue crucial. El corsario no dio tiempo a las autoridades locales, aún paralizadas por la magnitud del evento, para organizar una respuesta coherente. La blindación social, que supuestamente protegía la vida civil en la zona portuaria, se había desintegrado. Los pocos funcionarios coloniales que se atrevieron a acercarse al almacén, encontrando la escena dantesca y los cuerpos calcinados de los documentos, optaron por el silencio cómplice. Era más seguro atribuir el evento a una desafortunada escaramuza y reportar una pérdida de material que confrontar la realidad de un acto de piratería militarizada perpetrado por quienes se suponía eran sus aliados en la causa de la independencia. La verdad era demasiado pesada, y la amenaza de la represalia de El Corsario, ahora demostrada con 30 vidas, era un disuasivo biológico ineludible que anulaba cualquier imperativo moral. El clan del Corsario abandonó la bahía bajo la densa niebla matutina, dejando atrás no solo los cuerpos, sino un vacío de poder y una lección grabada a fuego. La emboscada no se había limitado a la toma nocturna del almacén, se había extendido a la manipulación de la narrativa histórica. El legado que se tejía era el de una justicia privada, donde las necesidades financieras de la guerra justificaban cualquier atrocidad. El costo de la libertad, concluía el corsario en su bitácora mental, no se medía en balas o naves, sino en la capacidad de infligir un miedo tan profundo que garantizara la obediencia, incluso a la distancia. El botín, aunque perdido, había sido reemplazado por un capital mucho más valioso en el juego de la guerra: el terror absoluto y la impunidad asegurada por el miedo de los testigos. La historia oficial se escribiría con tinta, pero la verdadera crónica de la independencia, la del submundo portuario, ya estaba escrita en la sangre seca del almacén real. Este acto, un punto oscuro y casi olvidado en la epopeya libertadora, garantizó que la línea entre el héroe y el verdugo se difuminara permanentemente en el imaginario colectivo del puerto. La retirada del clan del Corsario no fue un escape, sino un movimiento táctico y silencioso, una coreografía de la inercia militar que seguía órdenes de un cerebro que no permitía la pausa emocional. A bordo de los buques, mientras la niebla del amanecer lamía los mástiles, el silencio era más pesado que el tronar de los cañones. No era el silencio de la victoria, sino el de la intoxicación. Los hombres que habían participado directamente en la arquitectura de la muerte del muelle, especialmente aquellos bajo el mando directo de Pizarro, sentían el descenso abrupto del torrente de adrenalina. La euforia del combate se había evaporado, dejando un residuo químico de agotamiento y un nivel de cortisol disparado que les recordaba a cada latido la magnitud irreversible de su transgresión. El código de sangre que ahora los unía no era un pacto de honor, sino una cadena de culpabilidad compartida, soldada por la sangre inocente de los guardias y estibadores que murieron sin un botín que justificar su sacrificio. Pizarro, con las manos aún oliendo a pólvora y cobre, observaba el horizonte que se tragaba el puerto. Su rostro, generalmente impenetrable, mostraba una rigidez que no era de miedo, sino de pragmatismo brutal. La frustración del corsario por la plata perdida se había canalizado en un acto de purga que, aunque irracional en su ejecución, era totalmente lógico dentro de la estrategia de terror. Pizarro entendía que no habían matado por el dinero, sino para garantizar que, en el futuro, no necesitaran matarlo. Había una economía macabra en ese pensamiento. 30 vidas como inversión para reducir la resistencia de cientos en el próximo puerto. Limpió su sable con un paño aceitoso, no para borrar la mancha, sino para pulir la herramienta de su nueva realidad. La blindación social, que le permitía distinguirse de un mero asesino común, se había fortalecido. Él era un ejecutor de la necesidad, un arquitecto de la disciplina militar. Pero la introspección no estaba en el menú de la guerra, solo la obediencia y la anticipación del próximo movimiento. Mientras la flota se adentraba en aguas abiertas, el corsario, desde su cabina, lidiaba con el verdadero problema: la logística de la carencia. La plata estaba destinada a pagar los meses de salario atrasado de la tripulación y a reabastecer los depósitos de carbón y munición.
Sin el botín, la campaña libertadora, que dependía de la autosuficiencia financiera, se tambaleaba al borde del motín. El terror infligido en el muelle era un activo intangible. Sí, pero no pagaba el aceite de las máquinas ni el ron de la tripulación. Necesitaba convertir ese capital de miedo en riqueza palpable y rápido. La emboscada al almacén, fallida en su objetivo primario, se convertía ahora en el prólogo de una serie de asaltos más audaces, donde la reputación de crueldad extrema precedería a los cañones, ablandando la voluntad de resistencia de las guarniciones coloniales. En el puerto devastado, la maquinaria de la mentira se había puesto en marcha con la eficacia sombría del silencio cómplice. Los pocos funcionarios que permanecían, temiendo la represalia tanto de los leales a la corona por no defender el almacén, como del propio corsario si revelaban la verdad, tejieron una narrativa oficial de enfrentamiento naval con bajas desafortunadas y pérdida de documentación sensible. La verdad dantesca, 30 cuerpos ejecutados a sangre fría, fue enterrada bajo la burocracia y el miedo. Los estibadores, los verdaderos testigos que habían visto los rostros de los mercenarios y oído los gritos que cesaron de forma tan antinatural, se convirtieron en depositarios involuntarios de la crónica real del submundo. Hablaban en voz baja en los muelles oscuros, susurrando el nombre del clan del corsario, no como el de héroes de la independencia, sino como el de una plaga bíblica. El miedo se había vuelto epidémico, contagiando a tenderos, a posaderos y a cualquier comerciante que dependiera de la estabilidad portuaria. Sabían que la ley, esa frágil estructura colonial, ya no los protegía. La justicia era ahora un concepto privado, gestionado por la fuerza y la amenaza. El corsario, en su camarote, desplegó un mapa salpicado de tinta y sudor. Sus ojos se fijaron en un punto estratégico en la costa, un centro de acopio de provisiones y, más importante, una reserva de oro destinada a financiar la resistencia realista en el interior. El objetivo era más grande, la defensa esperada era más fuerte, pero el factor que cambiaría la ecuación era el terror recién sembrado. La arquitectura de la muerte, del almacén, no había sido un fin, sino un cimiento. Al llegar al próximo puerto, enviarían un mensajero con una nota concisa, informando de su presencia y recordando el destino de los 30 hombres que eligieron resistir. La biología del miedo, la paralización inducida por la certeza de una muerte metódica e innecesaria, se convertiría en el ariete más efectivo de la flota. El corsario no necesitaba la plata perdida. Solo necesitaba que la gente creyera que su vida valía menos que el costo de un cartucho. La impunidad no era un regalo, sino una conquista activa, y se aseguraba a través de la demostración constante de que no había línea que no estuviera dispuesto a cruzar. La campaña de independencia se había transformado, oficialmente, en una campaña de extorsión a gran escala, donde la moneda de cambio era el pánico humano. La flota navegaba bajo una niebla pesada que no se disipaba con el sol, el hedor a pólvora quemada y cobre oxidado, aún impregnando el aire salino, mezclándose con el tufo a miedo contenido que emanaba de la cubierta. La inercia de la masacre no permitía la celebración. El silencio que se había apoderado de los buques no era el de la calma, sino el de la digestión sombría de un crimen necesario. El corsario había forjado el terror, y ahora ese terror, como un ancla invisible, arrastraba la conciencia colectiva de la tripulación. Habían aprendido que la muerte, cuando se administra sin pasión y con un objetivo secundario, tiene una utilidad perturbadora. El capitán Rojas, el lugarteniente de rostro pétreo que había supervisado la limpieza y el descarte de los cuerpos en el muelle, notaba la quietud antinatural de los marineros. Habían visto la arquitectura de la muerte ejecutada de cerca, la precisión con la que un hombre puede ser despojado de su futuro por la frustración fría de otro. La disciplina a bordo se había vuelto férrea, no por la amenaza directa del látigo, sino por el recuerdo vívido de lo que sucede cuando un plan fracasa y la paciencia del líder se agota. El corsario en su camarote no dormía. La falta de sueño era un precio menor que la falta de plata. El nuevo objetivo, la ciudad fortificada de San Pedro de los Vientos, un nudo gordiano de la logística realista, se presentaba en el mapa como una promesa y un desafío. No estaban diseñando una batalla naval tradicional,
Estaban diseñando una extorsión avanzada, donde el primer disparo sería psicológico. La estrategia era sutil y quirúrgica, destinada a atacar el ganglio basal de la resistencia. El mensajero sería enviado por tierra, con una nota lacónica, escrita en un papel de barco que olía a salitre y tinta fresca, sellada no con cera, sino con una huella de pulgar manchada de un pigmento rojizo oscuro. La nota no contendría amenazas directas, sino una descripción seca y documental de los 30 cuerpos del muelle anterior, mencionando los nombres de algunos de los ejecutados que habían sido identificados. Rojas entendía la maniobra. Esto era la aplicación práctica de la biología del miedo, la paralización inducida por la certeza. El objetivo era lograr la liberación masiva de cortisol y adrenalina en la guarnición de San Pedro de los Vientos, paralizando la toma de decisiones racional de su comandante. Si el oficial al mando pasaba la noche sopesando el valor de un puñado de monedas de oro contra el destino de su propia gente, la mitad de la batalla estaría ganada. El corsario no necesitaba que huyeran, solo que dudaran. La impunidad ganada en el muelle se convertía en un arma de doble filo. Por un lado, les daba carta blanca para operar. Por el otro, hacía que cada nuevo asalto tuviera que ser más brutalmente eficiente para justificar la reputación que ahora cargaban. El código de sangre del clan se reescribía en cada puerto, dictando que la vida del enemigo era un recurso desechable si servía para preservar la viabilidad financiera de la misión. La figura del corsario se solidificaba como un ente de impunidad. Su blindación social no era solo militar, sino ideológica. Sus acciones, por más atroces, eran justificadas bajo el manto de la gran causa de la liberación. Para él, la moralidad era un lujo que solo podían permitirse los que no necesitaban financiar una flota. La masacre no había sido un acto de crueldad gratuita, sino la hipoteca de su futuro operativo. Sin embargo, Rojas, que había estado más cerca del hedor de la muerte que su comandante, veía la fragilidad de esa blindación. Sabía que si este segundo asalto fallaba en proveer el oro, la tripulación, ya desmoralizada y sin paga, vería al corsario no como un ejecutor necesario, sino como un mal gestor del terror. La frustración es un combustible peligroso en un barco lleno de hombres armados y hambrientos de justicia, sea esta privada o institucional. La única manera de mantener la lealtad era a través de resultados tangibles, y la única moneda que aceptaban era la plata o, en su defecto, la demostración constante de que el costo de la desobediencia era catastrófico. Mientras se acercaban a San Pedro de los Vientos, la flota mantenía una distancia estratégica, permitiendo que la noticia del mensajero hiciera su trabajo silencioso. La ciudad, vista a través de los catalejos, parecía tranquila, engañosamente pacífica, pero el corsario sabía que bajo esa capa de normalidad, el pánico ya estaba circulando por las venas de sus habitantes. Los estibadores, los comerciantes e incluso los soldados de la guarnición habrían oído los susurros de los pocos refugiados que lograron escapar del puerto anterior, o al menos habrían procesado el mensaje oficial de su comandante, ahora teñido por la nota. El corsario se sentía como un cazador que no necesita disparar. Solo necesita que la presa sepa que el depredador está cerca. La emboscada no se realizaría con cañones, sino con la imaginación aterrorizada de sus víctimas. La justicia, pensaba, no era una balanza, sino un yunque, y él estaba a punto de dejar caer el martillo. 4 de mayo de 1820. Los registros de la guarnición de San Pedro de los Vientos anotaron un aumento del 400% en las solicitudes de licencias médicas por fiebre nerviosa en las 24 horas posteriores a la recepción del mensaje del corsario. La ciudad de San Pedro de los Vientos no se había rendido, pero tampoco se había movilizado. Había entrado en un estado de parálisis perfecta, una inercia inducida por el terror que el corsario había predicho con precisión biológica. El general Alarcón, comandante de la plaza, no era un cobarde, pero era un hombre racional enfrentado a una variable irracional. El costo financiero de la guerra había sido reescrito en términos de carne y hueso. La nota, con su descripción forense de los 30 cuerpos del muelle, no lo había desafiado a una batalla, lo había invitado a un cálculo moral imposible. Alarcón pasaba horas frente a un mapa, sus manos temblando ligeramente, no por miedo a la muerte, sino por la agonía de la decisión. Sabía que la plata existía, era un secreto abierto,
custodiado por un silencio cómplice entre la élite mercantil, una blindación social, que ahora se resquebrajaba bajo el peso de la sangre derramada en el puerto vecino. Entregar la plata era admitir debilidad y traicionar a la corona. No entregarla era firmar la sentencia de muerte de sus propios hombres y, posiblemente, de la población civil. Este dilema, esta liberación constante de cortisol que nublaba su corteza prefrontal, era la verdadera emboscada del corsario. Habían atacado el centro de comando antes de disparar un solo cañonazo. A bordo del navío insignia, Rojas observaba la quietud engañosa del puerto a través del catalejo. La táctica había funcionado, sí, pero el éxito psicológico no se traduce automáticamente en éxito monetario. La tripulación estaba impaciente. El retraso entre la promesa de la venganza y la entrega del botín era un veneno lento para la lealtad. Los marineros, mercenarios profesionales, no vivían de reputación, sino de plata contante. El corsario, en cambio, parecía disfrutar la quietud. Para él, el silencio de la ciudad era una obra de arte, la confirmación de que el método era superior a la fuerza bruta. «Están maduros, Rojas», dijo el corsario, su voz baja, casi un susurro. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras duras en su rostro anguloso. «Están paralizados, milord», corrigió Rojas con sequedad. «Pero la parálisis no paga salarios. Si esta noche no desembarcamos con resultados tangibles, el código de sangre que nos une podría volverse contra nosotros. Ya hemos pagado 30 vidas en el puerto anterior, y la frustración no es combustible, es corrosión». El corsario asintió, reconociendo la verdad brutal en la observación de su segundo. La masacre pasada había sido un gasto operativo, una hipoteca para comprar reputación. Pero si no se pagaba la siguiente cuota, la tripulación interpretaría el terror como incompetencia. La blindación social que lo protegía, la gran causa de la liberación, era fuerte, pero no impenetrable al hambre y la desilusión. La lealtad en el submundo era una transacción, no un sentimiento. La decisión de Alarcón finalmente se manifestó, no en una rendición abierta, sino en la fortificación silenciosa de los almacenes más probables. Había elegido resistir, pero su resistencia era la de un hombre que ya había perdido. El corsario interpretó esto como una invitación directa. Si no entregaban el oro por miedo, lo tomarían por la fuerza, y el costo de la extracción sería aún mayor. El nuevo plan no podía permitirse fallas. Debía ser la culminación de la arquitectura de la muerte que habían diseñado. Las órdenes fueron dadas al caer la noche, envueltas en la bruma salina que se alzaba del estuario. La operación no sería un asalto frontal, sería una infiltración quirúrgica, un escalpelo en la yugular de la logística realista. La meta era el almacén de la aduana y la casa del tesorero, dos puntos neurálgicos que, según la inteligencia de Rojas, actuaban como vasos comunicantes para el flujo de la plata. «No quiero resistencia, quiero eficiencia», instruyó el corsario a los capitanes de desembarco. «Si encuentran resistencia armada, elimínenla con rapidez y sin ruido. No dejen testigos que puedan identificar a nuestros hombres. Y lo más importante, encuentren el metal. No regresen sin él. El fracaso no es una opción, es un juicio que yo mismo tendré que ejecutar». La mención del fracaso y su consecuencia inmediata resonó en la oscuridad, una referencia velada pero entendida al muelle anterior. Este no era un simple saqueo, era una misión de supervivencia financiera y de reafirmación del liderazgo. El código de sangre exigía que la violencia fuera útil, y esta vez debía ser la más útil de todas. Rojas supervisó el armamento. Se cargaron los mosquetes con munición mínima, privilegiando los sables y las dagas. La intención era mantener el silencio cómplice de la noche hasta el último momento. Los hombres seleccionados para el desembarco eran los más duros, aquellos que habían participado directamente en la ejecución de los 30, asegurando que su compromiso con la brutalidad ya estuviera probado. Estaban marcados, no solo por la causa, sino por el crimen compartido. Mientras los botes se deslizaban hacia la orilla, la ciudad permanecía en un silencio sepulcral, una olla a presión esperando el punto de ebullición. El corsario se quedó en cubierta, observando cómo sus hombres se convertían en sombras. Sentía una calma fría, la satisfacción del estratega cuyo experimento ha llegado a la fase de prueba. La biología del miedo había hecho su parte. Ahora la mecánica de la muerte tomaría el relevo. Si Alarcón hubiera entregado la plata, habría habido paz.
Al elegir la inercia y la resistencia pasiva, había invitado a la segunda y más brutal lección. La impunidad no era solo un permiso para actuar, era una obligación para escalar la violencia, asegurando que la reputación de la flota se mantuviera siempre un paso por delante de la moralidad y la ley. La noche prometía ser larga y, a diferencia del fracaso anterior, esta vez, la plata no podía estar escondida. El corsario se había asegurado de ello, enviando espías y utilizando la red de descontentos de la ciudad para triangular la ubicación exacta. Esta emboscada sería definitiva. La noche se abrió ante los hombres del corsario con una docilidad antinatural, como si la ciudad, exhausta por la espera y el terror de la masacre anterior, hubiese decidido no oponer resistencia ni siquiera a nivel atmosférico. El silencio cómplice de la bahía era una criatura tangible que se arrastraba junto a ellos, cubriendo el sonido de las suelas sobre el empedrado y el leve tintineo de las dagas. La operación se dividió en 2 equipos, Rojas liderando la extracción en la aduana y el capitán Delgado tomando la casa del tesorero, un hombre cuya riqueza era tan notoria como su cobardía. En la casona del tesorero, la luz de una única lámpara de aceite proyectaba sombras rígidas sobre las cortinas de terciopelo. La resistencia fue insignificante. 2 guardias que, al ver la determinación fría en los ojos de los asaltantes, optaron por el instinto primario de la supervivencia, entregando sus armas antes que sus vidas. El tesorero mismo, un hombre ya entrado en años y obeso, fue encontrado en su estudio, paralizado por la misma inercia que había consumido a Alarcón. No hubo necesidad de tortura prolongada. La reputación del corsario, cimentada con la sangre de los 30 del muelle, era un instrumento de coerción más efectivo que cualquier hierro al rojo. El tesorero confesó de inmediato la ubicación exacta de las monedas restantes, confirmando la inteligencia previa de Rojas. La plata estaba oculta en un doble fondo del almacén principal de la aduana, mezclada con fardos de tabaco y cochinilla para disimular su peso. Mientras Delgado aseguraba al tesorero, dejándolo vivo, pues un chivo expiatorio era más útil que un cadáver, Rojas ejecutaba la fase final de la arquitectura de la muerte en la aduana. A diferencia del asalto frustrado anterior, no hubo disparos ni alarma. Los hombres, entrenados para el sigilo y motivados por la promesa de pago, se movieron con la precisión de autómatas. La cerradura del almacén, un artefacto de hierro macizo, fue violentada con una palanca silenciada por trapos grasientos. Una vez dentro, la búsqueda fue inmediata y directa. El olor a salitre y polvo se mezclaba con el hedor del miedo que flotaba en el aire estancado. Al encontrar el doble fondo, el sonido del metal, sordo al principio y luego vibrante y pesado, llenó el silencio. No eran lingotes ostentosos, sino sacos de monedas de plata, pequeñas fortunas listas para ser fundidas y acuñadas en el nuevo orden. La frustración y la rabia del fracaso anterior se disolvieron en el sonido tangible de la riqueza recuperada. El código de sangre había sido finalmente honrado. El regreso a los navíos fue un desfile silencioso de hombres cargados, no de gloria, sino de peso financiero y propósito renovado. El corsario, observando desde la cubierta, no mostró emoción alguna, solo la fría satisfacción del matemático, cuya ecuación finalmente cuadra. La violencia ejercida, la ejecución de los 30 inocentes, no había sido un error, sino una inversión. Había comprado el pánico necesario para garantizar la cooperación pasiva de la ciudad, y había asegurado que, en esta segunda instancia, nadie se atreviera a mover o proteger el botín. La impunidad no era solo un regalo, era la herramienta que permitía al corsario operar por encima de las leyes de la guerra y la moralidad. Al amanecer, la flota zarpó. Dejaron atrás una ciudad que no se atrevió a levantar la vista. El gobernador Alarcón, humillado y despojado, enfrentó la verdad más brutal. Su inercia había costado más que cualquier rendición. No solo había perdido la plata de la corona, sino que había permitido que el terror se enraizara en el puerto. El corsario había logrado su doble objetivo: financiar la flota para la gran causa de la independencia y, crucialmente, reafirmar su liderazgo ante una tripulación que estaba al borde de la amotinación. La lealtad se había pagado con plata manchada de sangre. La prensa, controlada por los intereses de la causa libertadora, minimizó el saqueo,
y magnificó la audacia, transformando el crimen de época en una gesta patriótica necesaria. La blindación social funcionó a la perfección. El cronista del submundo sabía que la historia oficial registraría a Lord Cochrane como el héroe marítimo, omitiendo la anatomía de la traición y la contabilidad macabra de las 30 vidas perdidas. El saqueo se convirtió en una nota a pie de página, un incidente desafortunado en la financiación de la libertad. El legado que dejó el corsario no fue el de un libertador puro, sino el de un depredador metódico. Había demostrado que en la guerra de independencia, la línea entre el pirata y el patriota era tan fina como el filo de un sable. La lección impartida en el muelle fue una obra maestra de la psicología del miedo. La violencia, cuando es inesperada, extrema y sin sentido aparente, como la primera masacre, crea el pánico. Pero la violencia, cuando es precisa, quirúrgica y financiada, como la segunda, emboscada, garantiza la obediencia y la supervivencia del ejecutor. El cronista, al cerrar sus notas, entendía que la verdadera impunidad no radicaba en la falta de castigo, sino en la capacidad de forzar a la historia a reescribir la moralidad del acto. El metal robado, que había costado la vida de 30 defensores y civiles, se fundió y se acuñó, financiando los cañones que eventualmente asegurarían la independencia de la joven república. Así, el crimen privado se convirtió en el cimiento de la causa pública, un secreto sucio enterrado bajo los monumentos. Y mientras las estatuas se levantaban en honor al corsario, el silencio cómplice de la bahía seguía guardando la memoria de la arquitectura de la muerte, diseñada para asegurar que la frustración jamás corroyera, de nuevo, el liderazgo. La justicia, como siempre, había sido una transacción brutal, ejecutada en la oscuridad y pagada con la sangre de los olvidados.